cómo lo hacen. Si hay un combustible del que dependemos sobre todos los demás para que las ruedas del mundo moderno sigan girando, es la gasolina de toda la vida. Cada día, unos 800 millones de vehículos tragones engullen 7.000 millones de litros de ese combustible, y esa sed insaciable no hace más que aumentar. Hacer que las tuberías de combustible de todo el mundo sigan llenas de ese líquido inflamable es un trabajo increíblemente complejo y potencialmente peligroso, y exige una mezcla de genio para la ingeniería y para la química y una buena dosis de valor. Así que, ¿cómo lo hacen? Texas, Estados Unidos. A juzgar por el aspecto de este paisaje cálido, árido y azotado por el viento, podríamos pensar que esto es una aldea perdida en medio de una zona rural apartada. Pero en realidad, este es uno de los lugares más ricos del mundo, porque en Texas se encuentra la industria petrolífera de Estados Unidos. Aquí se han hecho perforaciones desde 1894. Pero no fue hasta 1901 que despegó la industria petrolífera, cuando de un plumazo, la Lucas Gusher triplicó la producción petrolífera estadounidense. Desde entonces, se han extraído del suelo tejano casi 60.000 millones de barriles de petróleo. Y si las compañías petrolíferas han calculado bien, hay una reserva de unos 10.000 millones más que todavía no se han extraído. El líquido pegajoso, maloliente y negro que están buscando es el petróleo en crudo, que es la materia prima para la fabricación de gasolina. Se formó a partir de los restos de plantas y animales marinos durante el período pérmico. Gracias a la acción del calor y a la presión, 250 millones de años después se han transformado en una de las fuentes de energía más importantes del mundo. Esto es oro negro, té de Texas, el mejor que hay. Huele a huevos podridos, pero también huele a dinero. En esta mañana calurosa y húmeda típicamente tejana, el equipo de la Derrick Rig 62 está empezando su trabajo, que consiste en hacer un nuevo pozo. Cada mes se excavan más de 2.000 pozos nuevos en Texas, y entre todos extraen más de 900.000 barriles de crudo al día. Para que el crudo siga saliendo, los productores como Occidental Petroleum hacen una media de un pozo nuevo al día. Así, para los trabajadores como Rick Baker, este trabajo duro y ruidoso al sol es como un día cualquiera en la oficina para otros. Me encanta este trabajo, ¿sabe? Hace 11 años que trabajo en esto. Nos enorgullecemos de nuestro trabajo. Aquí somos como una gran familia. Pero el equipo se enfrenta con la ardua tarea de extraer el crudo. En esta zona, conocida como la cuenca pérmica, el crudo está situado a una profundidad de hasta 4.000 metros, atrapado dentro de rocas que tienen una edad de 542 millones de años. Para llegar hasta él, usan los enormes motores de la Derrick para hacer que una gran broca con punta de diamante se hunda en la tierra. Pero la fricción crea muchísima temperatura, y para enfriar la cabeza de corte hay que bombear constantemente agua a presión dentro del agujero. Luego el agua lleva los restos hasta la superficie en forma de barro. Es un trabajo ruidoso y muy peligroso. Rick tiene que conseguir que la presión del taladro sea la correcta. Si es poca, no podrá cortar. Si es mucha, se romperá. Es más, tiene que estar muy alerta, porque hay riesgos de emanaciones de gas que podrían causar explosiones catastróficas. Trabajar en la perforación de un pozo es peligroso. Hay que ser muy duro para hacer un trabajo como este. Mientras perforan, el equipo tiene que añadir constantemente trozos de tubería de perforación usando una llave doble automática de 5 toneladas llamada Iron Rougneck. Como el taladro se abre camino a razón de 5 metros por hora, esta ardua tarea debe repetirse cada par de horas, 24 horas al día.
Finalmente, si hay suerte, darán con el petróleo. Al principio, la presión del petróleo atrapado hace que pase a través de pequeños agujeros hasta dentro de la tubería y suba hasta la superficie. Pero esta presión natural no dura para siempre, así que para conseguir que el petróleo siga saliendo hay que usar esto. Esto se llama Pumping Jack o Nodding Donkey, una bomba de émbolo para pozos profundos. El movimiento circular del volante motor se convierte en un movimiento vertical y, como si se tratara de una enorme jeringa de metal, absorbe petróleo hasta la superficie. Repartidas por las llanuras vacías, estas bombas de aljibe sirven para recolectar el oro negro de Texas. Pero estas explotaciones petrolíferas están lejos de donde hace falta el crudo. Así que una serie de bombas lo meten en una tubería por la que hará un viaje de 1000 kilómetros hasta su destino, en el otro extremo del estado. Esta ciudadela extraordinaria hecha de tuberías plateadas es Baytown. Está a menos de 50 kilómetros de Houston y parece sacada de los decorados de Blade Runner. Es la mayor refinería de petróleo de Estados Unidos. Con más de 8000 kilómetros de tuberías de metal que cubren 10 kilómetros cuadrados, esta planta puede refinar más de 562.000 barriles de crudo al día. No solo hace muchísimo calor aquí, sino que además el ruido es tan ensordecedor que los 4000 obreros de la planta usan más de 1 millón de protectores para los oídos al año. Este lugar es tan grande que no solo se trata aquí el crudo de Texas, sino que se dedica a refinar petróleo procedente de todo el mundo. Para calmar la sed de Baytown, barcos de 300 metros de eslora llegan a unos puertos construidos para ese fin. Más de 20 de esos barcos enormes llegan cada mes. Cada uno lleva hasta 3 millones de barriles en sus bodegas. Casi tanto petróleo como el que producen todos los pozos de Texas en 3 días y medio. Pero todo ese petróleo tiene que ser refinado. El problema del crudo es precisamente que es crudo, demasiado crudo para poderlo usar como combustible en un coche. En el corazón de la refinería se encuentra el laboratorio, dirigido por Joyce Bussey. El trabajo del laboratorio de Joyce consiste en supervisar el proceso por el que el crudo se convierte en otros productos, como el combustible. El crudo en este estado no es útil para nada. Si llena el depósito con esto, acabará arrepintiéndose porque no podrá ir a ningún lado. El problema del crudo es que contiene una mezcla de hidrocarburos y cada uno de ellos tiene un número diferente de átomos de carbono. Estos hidrocarburos tienen un peso diferente. El más ligero es el propano, mientras que el más pesado se usa para hacer asfalto. Extraer la gasolina de esta mezcla es un reto formidable y hace falta un juego de química muy completo para hacerlo. Esta es la parte más importante de la planta. Tiene el mismo aspecto que un alambique gigante de una destilería ilegal, y aquí es donde se separa el crudo. Después de calentarlo a más de 370 grados, se bombea dentro de la base de la torre y se eleva el vapor, como si se tratara de agua hirviendo. Cuando se enfría, las moléculas se condensan. Primero los asfaltos más pesados, que van al fondo. Las moléculas más ligeras, gasolina y combustible para reactores incluidos, siguen subiendo, hasta que también se condensan y se pueden extraer por medio de un sifón. Pero el problema de producir tanta gasolina es que ahora tienen todo un mar de líquido en potencia explosivo con el que hay que hacer algo. Pero precisamente el hecho de que sea explosiva es lo que hace que sea tan útil. Así, para asegurarse de que es tan explosiva como debería ser, los trabajadores como Derrick Smalley tienen que tomar muestras con mucho cuidado para analizarlas en el laboratorio. En total, de cada 191 barriles de crudo se extraen 88 litros de gasolina, 48 litros de gasóleo,
Unos 26 litros de combustible para reactor y aceite diésel, casi 7 litros de propano y 32 litros de otros productos como lubricantes y plásticos. Cada día, esta planta produce la suficiente cantidad de gasolina como para que un coche haga 770 viajes de ida y vuelta hasta la Luna. Así, después de un agradable paseo en bicicleta, para el que no hace falta ningún tipo de combustible, Derrick llega al laboratorio con sus muestras para que Joyce Bussey las analice. Nuestro laboratorio hace la comprobación final de todos los productos que salen de la refinería. Y si no tiene la calidad que esperan nuestros clientes, no sale de aquí. El combustible se prueba dándoselo a un catador experto en gasolina. Un viejo pero robusto motor que comprobará su capacidad de detonación. La detonación dentro de un motor sucede cuando el combustible se enciende de manera espontánea al comprimirlo en el cilindro del motor. La razón para esta combustión prematura es que hay demasiado heptano, pero no suficiente octano en la mezcla. Al aumentar el porcentaje de octano, se puede mejorar la mezcla hasta parar la detonación. Entonces el laboratorio puede devolver los datos obtenidos a la refinería para corregir los errores en la mezcla y asegurar que ésta sea perfecta. Con el trabajo de la refinería ya acabado, llega el momento de abrir algunas válvulas de entre las más de 500.000 que hay en la refinería, para que la gasolina fluya por tuberías subterráneas hasta llegar a terminales cercanas, como esta, en el sur de Houston. Desde aquí se pasa a unos camiones cisterna enormes para que conductores como Bradley Unruh puedan transportarla por esta carretera. Pero llenar un camión cisterna es más peligroso que llenar el tanque de gasolina de un coche. Puede ser muy peligroso, pero el hecho de ser un conductor prudente y concentrado ayuda mucho. Los cientos de litros de carga volátil hacen que sea esencial que Bradley siga unos protocolos de seguridad muy estrictos. Un fallo al cargar o descargar el camión podría acabar en una explosión grave. Así que no corre riesgos innecesarios. La carrocería de metal puede generar chispas debido a la electricidad estática. Así que lo primero que hace es tender un cable como toma de tierra y activar los sensores de protección contra un posible llenado excesivo en cada compartimento. Para hacer frente a la amenaza de los vapores inflamables que puedan escaparse, una segunda tubería, conocida como tubería de recuperación de vapor, absorbe los vapores emanados para evitar que se dispersen en la atmósfera. Solo cuando todos estos dispositivos están instalados, Bradley puede conectar los tubos de combustible y el bombeo. Cada día, unos 4 millones de litros de gasolina se transportan sin percances desde esta terminal hasta muchas gasolineras. Después de verter la gasolina en los enormes depósitos de las gasolineras, finalmente está lista para su consumo. Así que la próxima vez que llene el depósito y piense en lo caro que es el combustible, puede intentar encontrar un poco de consuelo al recordar la cantidad de trabajo que hace falta para asegurar que sus ruedas puedan seguir girando.